Hola y bienvenidos otra vez a un segmento de ¿Qué pasa, Pope? Yo soy Anita Rivera y como siempre le traigo todo de información para ustedes para que disfruten de aquí de su comunidad. Y como siempre, pues yo quiero tener personas que están invitados, pero estamos en una época donde ustedes tienen a sus niños en la casa o tienen a su mamá, a su abuela, a su abuelo, etcétera, o personas que están visitándonos en este verano en su hogar. Vamos a hablar de los eventos que tenemos en la comunidad que muchos de ustedes quizás no saben. Vamos a empezar con el calendario de este verano. Así que vamos a empezar con en Bonnet Springs, junio 11 a las 7 de la noche. Si te gusta bailar debajo las estrellas, en el aire libre, esto es gratis para ustedes. Así que pongan atención y si quieren más información sobre este evento, vayan a la página de Bonnet Springs, que es aquí en Lakeland, el parque número 1 de los Estados Unidos. También tenemos en junio 14, tenemos esto a las 9:30. Va a tener esto en el Simmers Young Park. Van a inaugurar su nueva cancha con esto, con la grama de césped, como dicen esto, artificial. Van a tener tremendo evento, cositas para los niños, para los ancianos, los adultos, etcétera. Y entonces, después de la inauguración, o el corte de cinta, como dicen, va a haber una competencia entre personas de Fire y del Sheriff's Office. Van a tener una competencia, así que no se lo pierden, traigan su sillita, traigan su refrigerador y se sienten ahí a disfrutar de un evento gratis en familia. También van a tener lo que siempre hace la Cámara Puertorriqueña Hispana en nuestro condado, van a traer otra vez su evento anual, la Noche de San Juan. Y este año lo vamos a tener, lo vamos a festejar en la Gran Muralla. La Gran Muralla es un restaurante nuevo que es cosas latinas con cosas de China y mezclan el sabor y deje decirle que tienen comida exquisita. Pero esa noche vamos a tener rifa, vamos a tener baile, vamos a tener esto karaoke en español, así que prepárense. Y voy a ver si tienen pavas, porque el estilo de Bad Bunny con las pavas. Ustedes, si quieren más información, llamen al 863-838-2084 para la Noche de San Juan. También empieza Rumba Fest. Va a ser del 20 al 21 y si tú quieres coger clases de bachata, de salsa, de merengue, de hip hop, lo que sea, van a tener todos esos talleres y presentaciones también para que usted, si eres persona aficionada del baile, especialmente el baile hispano. Así que comuníquense con ellos aquí en Lakeland, en la combi, en la UDT. También tenemos de junio 4 a julio 9. Si eres una persona que tiene problemas con el corazón y te han dicho que tiene que estar en una dieta específica, pues hay un evento que se llama Cocina para el Corazón. Y es comida estilo mediterráneo, tú sabes, como ahí donde está por Barcelona y Italia y Grecia, esa área. Ese tipo de comida es muy bueno para el corazón, especialmente. Yo entendí eso cuando mi esposo tuvo su operación del corazón y ahora, gracias a Dios, está lo más bien. Julio 5, si tú te consideras una persona que sabes hacer un sándwich que te deja, pero anonadado, pues vayan a la competencia del Festival del Sándwich. Eso va a llevarse en el Joker Marchant Stadium, en los Flying Tigers. Si no tienes que pagar para competir, pero sí te tienes que comunicar con la Cámara de Comercio Puertorriqueña Hispana al 863-838-2084. Va a haber primer, segundo y tercer premio y vas a tener exposición para que crezca tu negocio. Y si no tienes negocio, pero tú haces un bocadillo tremendo, un sándwich tremendo, inscríbanse. Van a haber muchos exhibidores, va a haber música, rifas, etcétera. Y si quieres ver el juego de pelota, el boleto que tú compres te da entrada a esa exposición. Así que no se lo pierdan, que es tremendo. Agosto 2, los aficionados de bomba y de plena van a tener un evento, baile de bomba, y empieza con Janet García. Si necesitan más información, comuníquense con la Cámara de Comercio de nosotros, que nosotros le podemos darle esa información al igual.
muchas cosas están pasando y ustedes no están poniendo atención. Yo veo que muchos me dicen, es que yo no sé, yo dejo todo para lo último. Estamos otra vez, señoras y señores, en la etapa de huracanes. Y aunque yo estoy hablando de eventos para que ustedes puedan desarrollar y disfrutar, también tienen que cuidarse, ¿ok? Si no vieron el último segmento de preparación para huracanes, por favor pongan la atención y no le digan que no cambien el canal. Pónganse a ver ese segmento otra vez y cojan lápiz y papel y anoten todo. Pero voy a dejarlos con algo más que sea más familiar, porque siempre lo serio como que pone a la gente, ay no. Pero si tú eres una persona que te gustan los campamentos de ATV, etcétera, etcétera, en el Bone Valley Park, ahora puedes alquilar ATVs y todo, así que váyanse con la familia, pasen un buen día, pero recuerden siempre que aunque estén disfrutando aquí en su condado, en su hogar, en su backyard, por favor, prepárense, porque yo quiero verlo a ustedes siempre por todo Polk County. Así que yo soy Anita Rivera y como siempre, Dios me los bendiga y vamos a disfrutar de este verano con nuestra familia y los que nos vienen a visitar. Así que nuestro condado es nuestra tarjeta de presentación. Así que los quiero mucho y los veo en la comunidad. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.